Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. El apóstol Juan le dice a Jesús: Maestro, hemos visto a alguien que saca demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesucristo contestó: no se lo impidan, porque alguien que hace milagros no puede hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 38 al 40. La arrogancia en la manera de ser de una persona no le sirve como método para ser un buen discípulo de Jesucristo. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy es miércoles 23 de mayo, año 2018. El método de Dios siempre a lo largo de la Sagrada Escritura, en la historia de la salvación, ha sido la humildad. Las virtudes han primado sobre las debilidades de nosotros los seres humanos. Lo que deberíamos trabajar fuertemente es llegar a ser personas virtuosas. Y cuando logremos ser personas virtuosas, entenderemos la palabra de Dios y nos convertiremos en unos buenos mensajeros de la palabra de Dios. Entenderemos que ser mensajero de la palabra de Dios no me da a mí la autoridad de creer que soy la única persona que lo puedo hacer, o soy el dueño del mensaje del Señor, o que ninguna persona puede reflexionar sobre el mismo mensaje, que ninguna persona puede entender la salvación. No somos dueños del mensaje de Dios. Somos administradores de las cosas de Dios. Somos agradecidos de las bondades que Dios ha tenido con nosotros. Nos sentimos muy bien con Dios cada vez que somos más virtuosos y pensamos más en ser ese tipo de personas en que somos mensajeros, ni somos dueños, ni podemos imponerle las cosas a los demás. Ese es un buen tema para el día de hoy, en la reflexión personal de cada uno de nosotros frente a la palabra de Dios. Para resolver el tema, vamos a pensar primero en la carta del apóstol Santiago, en ese capítulo 4, a partir del verso 13 hasta el 17. Santiago recrimina a la comunidad porque se vanaglorían, y recrimina a la comunidad porque son vanidosos y son ese tipo de personas que quieren estar por encima de los demás. Ese tipo de personas que no han logrado un fin y ya no están haciendo fiesta y tirando voladores de lo que no han hecho. O ese tipo de personas que no han empezado a trabajar y ya gastaron el sueldo y no lo han trabajado. O ese tipo de personas que empiezan a trabajar y se endeudan porque nunca miden las virtudes en su vida personal. Andan como desenfrenados, dice Santiago, y él da una gran recomendación cuando uno no logra ser una persona virtuosa. Y dice el apóstol Santiago, quien conoce el bien que debe hacer todos los días y no lo hace, se convierte en una persona culpable. Quien sabe que debe ser virtuoso, debe ser humilde, debe ser servicial. La persona que se le insiste fuertemente el camino correcto es este y podrás disfrutar de la vida y llegar a feliz término, pero la persona es terquita y dice que no. Entonces Santiago le manda decir, al fin y al cabo, quien conoce el bien que debe hacer y no lo hace, es culpable de su propia historia. Existe un salmo en la Santa Biblia que es el Salmo 48. Y ese Salmo 48 va a dar el hilo conductor
de cómo se logra ser un buen mensajero de la palabra de Dios, cómo se vive de acuerdo al Espíritu de Dios. Y va a decir el Salmo: será dichosa la persona y será dichoso y grande el que sea pobre en el espíritu, porque de esa persona es el reino de Dios. Más adelante va a advertir el mismo Salmo: ¿por qué hablar de tiempos aciagos cuando me acercan los malvados? ¿Los malvados quiénes son? Los que no quieren ser virtuosos. ¿Y cómo los describe la Biblia? Que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas. No es la persona arrogante contra las demás personas en la misma sociedad. Una segunda recomendación la recibimos del apóstol San Pablo, quien escribe su carta a los Corintios, y si uno se fija mucho en esa carta, a partir del capítulo 2 de esa carta, en el verso 12, comienza San Pablo como a contarle a la comunidad de los Corintios cómo se es un buen discípulo del Señor, una persona que no sea arrogante ni que se crea la dueña del ministerio apostólico, ni tampoco que se lleve el mensaje de salvación. Y ahí arranca la narración, en ese capítulo 2, verso 12, hablando de Tróada hacia Macedonia. Entonces se provoca una digresión acerca del tema del ministerio apostólico. Y cuando ya se ubica por allá uno en ese capítulo 5 de esa segunda carta a los Corintios, y justamente en el verso 12, San Pablo va a dar la recomendación. Y diría San Pablo en aquella ocasión: no volvemos a recomendarnos ante vosotros. Solamente queremos darnos ocasión para gloriaros de nosotros, y así tengáis como responder a los que se glorían de lo exterior y no de lo que está en el corazón. Punto final. San Pablo da esa gran recomendación. No hay por qué gloriarse. O sea, no debería existir esa palabra. No debería existir, no hay por qué ser arrogante. No hay por qué decirle a la otra persona: ¿y usted por qué predica? ¿Y usted por qué habla? ¿Y usted por qué explica? No se supone que yo soy el dueño del tema y de la evangelización. Totalmente equivocado. Tercera y última recomendación, Evangelio según San Marcos, en ese capítulo 9. Un apóstol le pregunta a Jesucristo: ¿alguien está haciendo lo mismo que hacemos nosotros y se lo hemos querido impedir? ¿Usted qué opina? Y el maestro contesta: si alguien está haciendo lo mismo que hago yo y no puede hablar mal de mí y no está en contra de nosotros, sino a favor de nosotros, ¿por qué le impiden a la persona hablar? Nunca seamos dueños del mensaje. Nunca sintamos envidia de que otros hagan lo que nosotros estamos haciendo. Entre más personas lo hagan, habrá más riqueza, más sabiduría, más posibilidades de entendimiento, más Espíritu Santo fluye en cada persona. Qué bueno que se animen muchas personas a comentar y a compartir lo que sienten de la palabra de su Señor. Buena recomendación de la Santa Biblia: no seamos arrogantes con las cosas del Señor. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el